Hola, soy el profesor Edgardo Mimisa de ingenieriadeproyectos.com y les doy la bienvenida a esta nueva sesión en donde hablaremos hoy día de ¿qué es la ingeniería de valor? La ingeniería de valor. La mayoría de las industrias se han desarrollado metodologías, especificaciones, pautas, métodos, procedimientos, criterios y normas estándar para la resolución de problemas de ingeniería que son usuales o relativamente normales. Por ejemplo, si se requiere construir una carretera desde el punto A hasta el punto B, sabiendo que hay un río que las atraviesa, entonces siempre existe una manera estándar para diseñar y ejecutar un tipo de puente carretero adecuado a esa situación. Y es que la naturaleza humana tiende a quedarse en su zona de confort y hay una tendencia de ir hacia aquello que nos es familiar. Si ese tipo de puentes se ha construido muchas veces antes, entonces todas las partes tenderán a querer duplicar el éxito anterior y van a evitar los pensamientos que se denominan fuera de la caja. Y es justamente ahí donde la ingeniería de valor introduce lo más importante, valor. Le agrega valor al proyecto. Alguna definición. La ingeniería de valor es entonces un método sistemático para mejorar el valor de un producto o servicio que produce el proyecto. Es un componente integral de la gestión de calidad del proyecto. El valor contiene dos componentes, su función y su costo. Y el valor se define como función dividido por costo. Veamos la función. Una función es una medida de las capacidades de rendimiento del producto, servicio o proyecto. Por ejemplo, una función podría ser lograr el flujo de tráfico vehicular sobre el puente. En la práctica, los ingenieros de valor analizan muchas funciones distintas que cumple un puente, como por ejemplo mitigar las inundaciones, evitar la erosión, permitir el cruce de pasajeros y bicicletas, cuidar las tortugas en peligro de extinción, facilitar el paso a los vehículos de emergencia, evitar el encandilamiento por el sol en el horizonte y cualquier otra función que este puente pudiese servir. El costo, en cambio, son la valorización de los recursos necesarios para lograr cada una de estas funciones. Por ejemplo, esto puede incluir la valorización del recurso humano, los materiales, las herramientas, equipamiento, con sus precios, ¿no es cierto?, el valor del tiempo y cualquier otra cosa que se requiera para lograr ejecutar las especificaciones funcionales. Si volvemos atrás y vemos que valor es igual a función dividido por costo, claramente podemos ver que el valor de un proyecto va a aumentar cuando la función aumente o cuando se agreguen más funciones o alternativamente si el costo disminuye, el costo de esas funciones disminuye o si ocurren ambos a la vez, es decir, que aumenten las funciones y disminuyan sus costos. Pero alternativamente también la función y el costo podrían ya sea los dos aumentar o los dos disminuir. Pero siempre que el costo sea proporcionalmente menor que la función, el valor del proyecto va a aumentar. Este diagrama me interesa mostrárselos y explicarlo porque tiene que ver, al igual que el concepto del front-end loading, el FEL, muestra que las etapas tempranas son las ideales para agregar valor e introducir cambios que normalmente serán aceptados. Ustedes pueden ver aquí dos curvas, ¿no? Esta primera curva acá, que es la línea de aceptación, que comienza muy alta, con mucha aceptación de los cambios, pero que lentamente va
bajando, ¿no es cierto?, la línea de aceptación a medida que avanza el ciclo de vida del proyecto. Y viceversa, la línea de resistencia, que comienza muy bajita a los cambios, comienza a incrementarse hasta niveles muy altos en la medida que estos cambios se introduzcan tardíamente, cuando ya estamos en el diseño definitivo, en el diseño de ingeniería de detalle, o peor aún durante la construcción, o ya casi inimaginable introducir cambios durante la operación del proyecto. Obviamente tales cambios tardíos serán rechazados. La ingeniería de valor se lleva a cabo con mayor frecuencia durante el diseño funcional o detallado, y eso es un error. Pero lo mejor, como dije, es hacerlo lo antes posible, ojalá durante el diseño esquemático. Y ahí se realiza entonces un análisis en el cual los profesionales se reúnen para desarrollar un taller o metodología de ingeniería de valor. Y un típico plan de trabajo consiste en 6 fases. La primera es la información, que es recopilar la información del proyecto y comprender cuáles son sus objetivos principales. Luego viene un análisis de esas funciones, que es identificar todas las funciones del producto o proyecto y describirlas con lo que se denomina la técnica de pares verbo-sustantivo. Por ejemplo, preservar es el verbo y el sustantivo el hábitat de la vida silvestre. Entonces, preservar el hábitat es un par y hay que buscar ese tipo de pareos, ¿no es cierto?, para desarrollar el análisis de funciones. Después viene lo que se denomina la especulación creativa, que es generar soluciones alternativas que cumplan estas funciones que has descubierto y que agreguen valor. Después viene un proceso de evaluación, que es reducir las ideas a una lista corta que se puedan implementar. En quinto lugar viene el desarrollo, que ya es el desarrollo de las ideas, hacerlas perfil, ¿no es cierto?, y costear esas alternativas y lograr que sean planes viables. Y en sexto lugar, la presentación de tus resultados ante la gerencia y las partes interesadas. Hablemos un poquito de este análisis de funciones de la técnica de pareo de verbos y sustantivos. Durante la fase de análisis de funciones, los profesionales entonces desarrollan pares de verbo sustantivo para describir las funciones y cómo se relacionan entre sí. Y ahí se va a descubrir que hay 2 tipos de funciones. Primero estarían las funciones primarias, que no pueden ni deben verse comprometidas y que son las que deben realizarse, son las que justifican los proyectos. Por ejemplo, la función principal de un martillo es aplicar fuerza. Entonces, esa función no puede estar ausente del martillo. La función principal de un puente es transportar el tráfico para poder cruzar el río. Pero también hay funciones secundarias, y esas son opcionales y brindan conveniencia o confiabilidad al usuario. Por ejemplo, una función secundaria del puente podría ser la estética del mismo. La verdad es que es secundaria, pero importante para muchos usuarios. Veamos un ejemplo de la vida real. Durante el diseño de un puente carretero se desarrolló un taller de ingeniería de valor y en él se exploraron las diferentes funciones potenciales de este nuevo puente. Y ahí la primera que apareció fue acomodar el tránsito medio diario anual de 2.500 vehículos por día. Claramente esta es una función primaria. Luego, resistir una inundación con un periodo de retorno de 500 años. Otra función primaria. Asegurar el paso de vehículos de emergencia. Deseable. Una función secundaria. Que se vea bien, estética. Preservar el hábitat de la vida silvestre. Permitir el paso de los salmones. Su durabilidad. Sus costos de mantención.
sus costos en una eventual expansión futura, o el apaciguar a los terratenientes, que eran stakeholders importantes. Entonces, de este ejercicio, ¿no es cierto?, de análisis de valor, se lograron alterar dos características del diseño original. La primera fue que fuese diseñado con un ancho suficiente como para permitir el paso de vehículos de emergencia en una pista central. Y segundo, que fuese diseñado recto, es decir, un puente típico, recto, ¿no es cierto?, de acero. Ambas características de diseño son material estándar para los ingenieros de transporte que diseñan este tipo de puentes, y por lo tanto había muy poco pensamiento fuera de la caja en el diseño original que se había planteado y que además ya estaba aprobado. Pero después de que el grupo de ingeniería de valor se reunió con los servicios locales de emergencia, decidieron que en verdad no era necesario asegurar el acceso de los vehículos de emergencia en una pista central, y que ese era un lujo que no agregaba realmente valor, ¿no es cierto?, y aumentaba mucho los costos. Y después de consultar con el público, también se determinó que un puente curvo y mucho más estético era lo mejor para ese público en lugar de un simple puente recto, ¿no es cierto?, de acero, como se pensaba hacer. Y los cambios en el diseño fueron significativos, y el resultado final le costó a los contribuyentes varios millones de dólares menos, y al mismo tiempo proporcionó un mejor producto. Entonces, el equipo de ingeniería de valor del propietario y su costo se amortizó muchas veces solamente en este proyecto. Ahora, ¿cómo se aplica la ingeniería de valor? No se necesita ser un experto en ingeniería de valor para usar sus conceptos para mejorar los proyectos. Lo que hay que hacer es tomarse el tiempo en varias etapas durante la fase de diseño para hacer una lluvia de ideas sobre las funciones que cumple un proyecto. Y luego hacer este pareo, ¿no es cierto?, de verbos sustantivos que describan estas funciones. Y las funciones principales normalmente serán muy obvias, que son las razones de existencia del proyecto, pero sí vale la pena investigar cuáles serían las funciones secundarias. Las sesiones de ingeniería de valor entonces retroceden y miran el proyecto desde una perspectiva funcional, en lugar de cómo se concibió originalmente. Y los proyectos tienden a iniciarse en base a un pensamiento lineal y genérico que normalmente no toma en consideración funciones secundarias. Entonces, el gerente del proyecto o los miembros del equipo del proyecto ciertamente pueden aplicar esta técnica en cualquier momento, particularmente en las fases de diseño cuando la innovación puede ahorrar dinero y aumentar la calidad. La ingeniería de valor se puede utilizar en cualquier proyecto y tiene por objetivo alentar el pensamiento fuera de la caja. Por lo tanto, es mi convencimiento que los ingenieros deberían estar familiarizados con las técnicas de ingeniería de valor para mejorar la entrega de sus proyectos. Bien, con esto hemos terminado esta sesión. Les agradezco su atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto.